Muy buenos días. En el día de hoy quiero explicarles cómo se ubican puntos en el plano cartesiano. Primero que nada, entendamos que un plano cartesiano básicamente es un sistema coordenado en el sentido en que se utilizan dos líneas rectas. La línea recta horizontal es lo que se conoce como el eje X, ¿sí? Y la línea recta vertical es lo que se conoce como el eje Y. El eje X tiene una serie de valores que están marcados, en este caso, números señalados cada determinada cantidad de tiempo. Aquí, por ejemplo, podemos observar, ¿no?, que la cuadrícula está hecha de tal manera que los números están señalados cada unidad, es decir, se marca el 1, el 2, el 3, pero se pueden marcar líneas con más precisión tanta como uno quiera. Por ejemplo, aquí uno puede marcar el 1, 1.2, 1.4, etc. Es decir, la escala que uno utilice para representar numéricamente los valores ya depende de quién va a dibujar la recta y de las necesidades para graficar. Entonces, en este caso yo estoy moviendo el puntero sobre la pantalla, sobre lo que es el plano cartesiano. Bueno, entonces ustedes pueden ver que las dos líneas principales, lo que llamamos el sistema coordenado, vertical y horizontal, tiene valores tanto positivos como negativos. Dense cuenta, por ejemplo, que el eje X está numerado de tal manera que en el centro, aquí, está el 0, aumenta valores en forma positiva hacia la derecha y en forma negativa hacia la izquierda. De igual manera, la línea vertical, que es el eje Y, ustedes pueden ver que este es el eje Y, ¿no?, marca de igual forma los valores positivos hacia arriba y los valores negativos hacia abajo. Las dos líneas se cruzan justamente en el punto 0, lo que conocemos como el origen del sistema cartesiano. Noten ustedes cómo al pie del cursor, a medida que yo me voy moviendo, a medida que el cursor se va desplazando en la pantalla, ¿no?, va tomando los valores del punto donde se va ubicando. Entonces, este es el que se llama el origen porque los puntos en este lado son donde se cruzan las dos líneas, es el sistema de coordenadas o el punto origen, 0,0. Para ubicar un punto básicamente es la combinación de dos valores, un valor sobre el eje X y un valor sobre el eje Y. Si yo quiero ubicar un punto, por ejemplo, entonces simplemente tengo que hacer o tengo que buscar las coordenadas donde yo quiero ubicarlo. Por ejemplo, si yo ubico un punto en este lado, acá, entonces van a darse ustedes cuenta que inmediatamente lo que ocurre es que aquí aparece el punto con esas coordenadas. Entonces, las coordenadas del punto son 2 en X, es decir, una proyección sobre el eje X que se conoce como abscisa. Esta es la abscisa. Mientras que el valor acá sobre el eje Y que proyecta hacia la gráfica se conoce como ordenada. Entonces, básicamente uno puede ver un punto como el cruce de dos líneas. Entonces, por ejemplo, hablemos de un cruce de, aquí ven ustedes, esta es una línea vertical que corta al eje X en el punto 2, en 2 unidades. Ahora, hablemos de una línea horizontal que corta al eje Y aquí en este punto, en 1. Entonces, el cruce de las dos líneas, X en 2, Y en 1, nos da la combinación de coordenadas de ese punto 2,1. Bueno, borremos esto y volvamos otra vez a nuestro punto. Hemos ubicado un punto. Esa es, digamos, la forma de ubicar valores. Yo puedo ubicar tantos puntos como quiera, ¿cierto? Por ejemplo, uno puede ubicar puntos acá, que va a tener sus coordenadas. En este caso, las coordenadas del punto son menos 1,2. Listo. Ubicar un punto requiere básicamente conocer las dos coordenadas, la coordenada en X y la coordenada en Y. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, que la proyección del punto B sobre el eje X es aquí en menos 1, mientras que la proyección de este punto sobre el eje Y es en 2. Por lo tanto, la forma o la notación en par ordenado es menos 1,2 como aparece en pantalla. Y así sucesivamente. Uno puede ubicar puntos sobre la recta, por ejemplo aquí. Entonces démonos cuenta que este punto de acá, está sobre el eje X. Entonces, cuando ubicamos un punto sobre el eje X, solamente aparece, dése cuenta, aparece la coordenada sobre el eje X, que en este caso es menos 3, y aparece 0 en Y. Todo punto que se grafique
sobre el eje vertical. Entonces, mire aquí, por ejemplo, tengo la coordenada menos 1,43 en X, porque el valor está aquí. Lo pueden ver acá tal vez, no sé si alcancen a ver en pantalla. Creo que sí. Ustedes alcanzan a ver este valor, y este valor como tal, ¿no?, es el valor sobre el eje X, mientras que la coordenada sobre el eje Y es 0. Entonces, por eso los valores son menos 1,43 y 0 en Y. Bueno, claro que estamos hablando desde la posición de este punto, ¿no? Vamos aquí, estas son las coordenadas del punto. Si yo grafico puntos sobre el eje Y, entonces los puntos, en este caso el punto va a tener las coordenadas, el punto B va a tener las coordenadas 0 en X y el valor sobre el eje Y en el que está el punto. Entonces, si yo me muevo por aquí, por ejemplo, acá, entonces en este punto tengo sobre el eje Y. Entonces, noten que la coordenada en X es 0, mientras que la coordenada en Y es menos 1. Otra forma de decirlo es hablando de abscisa y ordenada, donde abscisa es el valor del punto sobre el eje X, a eso le llamamos abscisa. Aquí, por ejemplo, la abscisa sería 2, mientras que la ordenada es el valor sobre el eje Y, aquí sería 1. Este punto tendría como abscisa a menos 1 y como ordenada a 2. Entonces, esta es la manera de ubicar puntos en el espacio. Ahora, uno puede dar los puntos en forma fraccionaria, lo puede hacer perfectamente. Lo más conveniente, y si uno sabe hacer gráficas en sistema decimal, lo más conveniente es convertir fracciones en forma decimal, ¿no?, para que haya claridad. Por ejemplo, si yo quiero representar el punto, por decir algo, el punto F, el punto G de coordenadas, por ejemplo, 1/2, 2/3, van a ver ustedes aparecer el punto. Noten que automáticamente, aunque yo lo ingresé de forma manual, sin embargo aquí lo representa con coordenadas decimales. Ahora, yo puedo darle más precisión, obviamente depende de la cantidad de precisión que uno quiera usar. Por ejemplo, aquí ya el punto tiene 3 partes decimales. Ok, aquí la coordenada es 1/2, en decimales 1 dividido en 2, 0.5, mientras que 2/3, que era la coordenada en Y, es 2 dividido en 3, lo cual me da aproximadamente 0.667. Yo puedo utilizar tantos decimales como quiera. Entonces, esa es la forma de ubicar diferentes puntos. Una cosa también que hay que tener en cuenta, y es que cuando nosotros tenemos dos líneas que se llaman los ejes principales, el cruce de esos ejes nos divide el plano cartesiano en 4 partes, donde la parte superior derecha se conoce como el primer cuadrante, cuadrante 1, la superior izquierda se conoce como el cuadrante 2 o segundo cuadrante, este es el tercer cuadrante y este es el cuarto cuadrante. Los 4 cuadrantes, ¿no?, tienen características, o más bien definen los signos que se tiene cada abscisa y ordenada respectivamente. Por ejemplo, en el primer cuadrante son positivas tanto la abscisa como la ordenada. En el segundo cuadrante, todos los puntos que están aquí tienen la abscisa negativa, pero positiva la ordenada. Los puntos que están acá tienen negativa tanto la abscisa como la ordenada. Y los puntos que están acá tienen positiva la abscisa y negativa la ordenada. Entonces, digamos que los cuadrantes lo que dicen es cómo es la secuencia de signos, pero no dicen nada más, esa es la información que dan. A veces es útil, digamos, para hacer ubicaciones geográficas, eso es útil, ¿no? Eso es un plano cartesiano básicamente y la forma de ubicar puntos en él. Espero que lo hayan entendido. Hasta la próxima ocasión.